Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Gracias, Edna. Regalémosles otros 5 minuticos para que se conecten los compañeros y ya dar inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico. Listo, profe.
para ponerlo en una casa. Hay uno que se dedica a cortar cedros. Elige cierta clase de árbol, un roble, y lo cuida hasta que se hace grande y fuerte. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas, estimados aprendices. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, sí, profe. Muchas gracias por responder. Vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico. ¿Me confirman, por favor, si están mirando la presentación en pantalla? Sí, señor. Bueno, gracias por la confirmación nuevamente. Me da mucho gusto volverlos a saludar en ese segundo encuentro sincrónico que tenemos programado para el día de hoy. Espero pues que
sea una jornada que nos permita retroalimentar mucho estos conceptos básicos y fundamentales, tanto de la línea de seguridad y salud en el trabajo como de la línea de la gestión ambiental. Es importante pues iniciar preguntándoles a quienes están conectados en este momento si han tenido alguna dificultad con la estructuración, la entrega de la primera actividad. He revisado varias ya, pero quisiera pues que pudiéramos hacer este ejercicio con quienes están conectados actualmente. Todos los que están aquí tienen entregada ya la primera actividad. No, profe, no, señor. Yo no. ¿Y qué ha pasado, Edna? ¿Por qué no has podido entregar la actividad? ¿Has tenido alguna dificultad? No, profe, la verdad es que la clase anterior no ingresé y no he mirado la grabación, entonces la verdad no sé qué actividad hay que realizar. Ya. ¿Quién más ha tenido algún inconveniente con la presentación de la primera actividad? Camilo Sepúlveda, ¿estás por aquí? Camilo, Diana Manosalva. Hola, profe, buenas noches. Yo en este Hola, momento buenas noches. estoy subiendo, sino que la plataforma está un poquito demorada. Ya, pero ¿tuviste alguna dificultad? No, señor, no. Ya. Me escribe Camilo, me dice que está terminando la actividad. Bueno, espero que con la explicación que nosotros dimos, pues no hayan tenido ningún inconveniente. Recuerden que se están activando estas actividades pues por un lapso de 8 días únicamente. Es importante pues que podamos dentro de estos términos dar cumplimiento a subir la evidencia para poder hacer la respectiva retroalimentación y calificación de la misma. Creo que dentro de este espacio es muy importante pues tener en cuenta que se está dando pues un desglose de la temática para poder incluso pues realizar la actividad sin ningún inconveniente. Veo que algunos pues más que por inconvenientes de lo que establece la actividad ha sido de pronto de tiempos. Sin embargo, les recuerdo la importancia que tiene pues de que ustedes de alguna manera tengan al día todas las competencias que se están mirando dentro de este proyecto formativo para poder pues estar al día y que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente cuando vayan avanzando, ¿no? En su nivel técnico. Entonces, les recuerdo pues la importancia que tiene esto. Una vez pues ya se ha hablado de esto, vamos a dar inicio. Me confirman por favor si la presentación se está mirando ahí en su pantalla. Sí, señor. Bueno, la clase anterior habíamos hablado de la importancia que tiene comprender, ¿no? Los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo desde el ámbito de evitar, ¿no? Índices de accidentalidad y prevenir lesiones y enfermedades laborales que están pues relacionadas con el trabajo. Teníamos incluso pues recordarles una lectura de un informe que nos reporta el Ministerio de Trabajo a vigencia 2025, donde nos dice que cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y que cada 15 segundos
153 trabajadores tienen un accidente laboral. Recordemos que pues estas cifras obedecen a un factor muy importante que incluso pues ya lo habíamos mencionado en la clase anterior y que es importante volver a resaltarlo. Un factor que muchas veces en el contexto laboral se hace general para todos los trabajadores y pues es también debido a que eh, las actividades que nosotros tenemos que desarrollar en un determinado contexto empresarial pues se repiten constantemente, ¿no? Entonces, el exceso de confianza hace que a veces desbordemos estas cifras, ya que pues lo analizábamos desde el punto de vista de eh, hacer la analogía con aprender a manejar una moto, ¿no? Es igual, cuando nosotros llegamos al trabajo el primer día, pues preguntamos, estamos como muy concentrados en lo que vamos a desarrollar, muy concentrados en aprender, al igual que cuando nosotros vamos el primer día a manejar moto. Entonces, una vez pues vamos adquiriendo un poco de más experiencia o vamos aprendiendo pues a hacer las cosas, prácticamente a veces llegamos a realizar ese trabajo en piloto automático y esto a veces hace que nos confiemos demasiado y que empecemos a realizar esas actividades sin elementos de protección personal, sin las medidas que están establecidas en los protocolos de seguridad de la empresa, por diferentes factores. Esto ha hecho pues que muchas empresas incluso pues tengan reportes de ausentismo, de enfermedades laborales, generando pues de alguna u otra forma aspectos que están relacionadas con pérdidas económicas y también pues en algunos casos cuando hay accidentes mortales, pérdidas humanas en estos ámbitos laborales, lo que pues es muy relevante para una empresa porque pues básicamente si un trabajador muere haciendo algún tipo de actividad en el contexto laboral, pues esto acarrea con una serie de consecuencias que en realidad pues son un poco complicadas para el empleador y que de alguna u otra forma pues termina muchas veces eh, con pagos que a veces ni siquiera se pueden, digámoslo, eh, establecer por parte del empleador, ¿no? Con respecto a los acuerdos que hay que hacer con las familias de las personas que tienen este tipo de accidentes. Recordemos que la normativa, pues para quienes ya tuvieron la oportunidad y han tenido pues como la, la posibilidad de mirar el material de apoyo que nosotros tenemos dentro de esta plataforma Sayuna, que tenemos dos documentos prácticamente guías, que el uno está basado pues prácticamente en fundamentos de seguridad y salud en el trabajo, el otro con fundamentos de la gestión ambiental y el otro es la matriz normativa para ambos contextos. Entonces, el decreto de 72 es el decreto sobre el cual pues hoy en día todas las empresas del país siguen el lineamiento para presentar o para implementar dentro de sus contextos laborales, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y este se complementa con la resolución 0312, que prácticamente me da los determinantes para la presentación de estándares mínimos, tanto a la ARL como al Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Dentro de este contexto es importante pues mencionar que estos planes de trabajo se actualizan anualmente y pues prácticamente dentro de estos encontramos un plan de auditoría inicial, una matriz de identificación de peligros o riesgos laborales por puesto de trabajo. Recordemos que estos sistemas lo que hacen es integrar todas las áreas, tanto administrativas como operativas, y incluir a todos
los trabajadores de la empresa, absolutamente a todos, desde la parte gerencial hasta la parte de personal de aseo y vigilancia. ¿Listo? Obviamente una actualización del marco legal que es muy importante revisar porque anualmente muchas veces se van emitiendo actualizaciones de resoluciones, de decretos, de actualizaciones que sí o sí, pues a medida que la norma va volviéndose exegética en este tema, pues debemos ir cumpliendo a la par en la medida en que salgan estos marcos normativos. ¿Listo? El programa de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es otro de los comités que se crea dentro de estos sistemas. Ya habíamos desglosado un poco de esto dentro de la primera clase. De igual forma, en el programa de salud laboral hay otro comité que también integra pues prácticamente el comité de convivencia laboral, desde donde se reciben, analizan y se median algunos conflictos por el tema de acoso laboral, por el tema de algunos conflictos que se pueden presentar en este nivel y que pueden sí o sí resolverse con este comité. Y obviamente están los procedimientos de selección de contratación, ¿sí? De todo el personal, un programa de capacitación que tiene que obedecer a una modalidad tanto virtual como presencial y que obviamente tiene que ir enfatizado pues a cada uno de los comités e integrantes de las empresas. Entonces, de esta manera pues es importante entender que eh, cuando existen algunos puestos de trabajo con mayores peligros asociados a su actividad normal, pues se deben ir capacitando y a medida que se capacitan también ir disminuyendo un poco estos niveles de riesgo, ¿no? Dentro de los esquemas organizacionales. Un programa de prevención de riesgo psicosocial, que en este caso pues todas las empresas van a tener. Hoy en día la normativa en 2025 estableció que sí o sí se deben correr baterías de riesgo psicosocial para todos los trabajadores de una determinada empresa y que pues prácticamente a través de este diagnóstico anual se tienen que ir estipulando algunos criterios técnicos de acuerdo pues al resultado de la ejecución de esta batería de riesgo psicosocial. Entonces, esto hoy en día es obligatorio para todas las empresas. Antes pues era como una opción, pero hoy en día la norma se modificó y pues está solicitando que sí o sí se tenga que hacer correr una batería de riesgo psicosocial en las empresas. El programa de prevención de emergencias y brigadas, ¿sí? Entregas de elementos de protección personal que pues se deben sí o sí generar como mínimo 2 veces en el año, dependiendo pues de la actividad que se esté desarrollando. Y también la conformación de la brigada de emergencia es muy importante para poderla capacitar en tema de primeros auxilios, en tema de manejo de algunos factores de riesgo por fenómenos naturales, tales como incendios, como sismos, terremotos. Recordemos que por estar pues en una zona de influencia volcánica, nosotros no estamos exentos, ¿no? En ningún municipio, ni en ninguna vereda, por decirlo de esta forma, ¿sí? Exentos de ningún tipo de cualquier fenómeno natural que se pueda presentar. Unos indicadores que me van a establecer a mí también a través de ese plan correctivo, las mejoras que yo debo ir realizando a este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la autoevaluación que obviamente se debe presentar anualmente eh, ante la ARL y al Ministerio de Trabajo y así el ciclo se repite para poder ir integrando todos estos factores. ¿Sí? Lo que busca este sistema de gestión de seguridad y salud ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, tanto
en este contexto, como en la línea de los sistemas de gestión ambiental, es hacer correlación o alinearlos a un plan de mejora continua, ¿sí? O al ciclo Deming, que prácticamente se enfatizan en planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Son ciclos que no solamente aplican a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y ambientales, sino que se aplican prácticamente a todos los sistemas de gestión que se puedan implementar dentro de una empresa. Aquí es muy importante pues iniciar, ¿no? Con la diferenciación entre dos palabras que sí o sí debemos manejar, ¿no? En su concepto como tal, peligro y riesgo. Si hacemos pues un análisis de lo que nos establece la norma, tenemos que el peligro pues obedece a una fuente, una situación o un acto con potencial de causar daño en términos de lesión o enfermedad, a diferencia, pues prácticamente de un riesgo que podríamos diferenciarlo del peligro porque es la materialización de este daño potencial, ¿no? Más la severidad del daño que pueda causar este peligro. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos tácitos de peligro. En la fuente sería la escalera, ¿sí? En el acto, ¿sí? Sería bajar corriendo. Y la situación, pues podríamos mencionar que el piso está resbaloso. Entonces, aquí tenemos pues prácticamente la definición de riesgo que me habla, que es prácticamente la combinación de la probabilidad y las consecuencias que ocurran un evento peligroso específico. De hecho, pues según eh, OSHA 18001, que es una norma para certificación, también se establece una fórmula, ¿no? Que es la que nosotros estamos mirando aquí, donde prácticamente el riesgo es igual a la consecuencia por la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso específico. Entonces, esto tiene una connotación que incluso se puede calcular para poder establecer el nivel de riesgo al que está expuesto un trabajador dependiendo de las actividades que esté desarrollando en esa empresa. Entonces, quisiera saber si este concepto es claro de acuerdo pues a estas definiciones que estamos dando para que por favor me comenten si vamos claros hasta ahí, si necesitan algún tipo de retroalimentación de estos dos conceptos para que por favor eh, me respondan los que están aquí presentes en este encuentro sincrónico. Vamos bien hasta ahí, ¿está claro? Sí, señor. Listo, entonces, pues para darles como un ejemplo un poco más coloquial con este tema, vamos a decir que para poder diferenciar estas dos palabras en un ejemplo mm, más común, podríamos decir, una cáscara de banano en el piso. ¿Riesgo o peligro? Mis estimados aprendices, ¿qué me dirían? ¿Cómo podría considerar esa cáscara de banano en el piso? ¿Como un riesgo o como un peligro? Peligro, ¿Por qué peligro? porque uno la puede pisar y puede ocasionar un accidente. Mm, pero si lo pisas y ocasionas un accidente, ¿qué tendrías? ¿Un peligro o un riesgo? Bueno, sí, sería peligroso. Ya, esto es lo que yo quiero que aprendan a diferenciar. La cáscara de banano en el piso como tal sería un peligro. ¿Por qué? Porque yo lo puedo evitar el peligro. ¿Cómo evitaría el peligro? Pues levantándola del piso y colocándola en un lugar adecuado donde no me pueda generar este peligro, ¿sí? En una caneca, en un llano, ¿sí? Entonces, el riesgo ocurre cuando
lo que tú me mencionas. Puedo pisarla, caer al piso, golpearme cualquier parte de mi cuerpo, ¿sí? Y ahí ya se me ha materializado ese peligro. Entonces, miren que eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro con estos dos conceptos. Estos términos tienen estas dos condiciones y es muy importante que los aprendamos a diferenciar porque, pese a que muchas veces cuando se pregunta de cuál es la diferencia entre estos dos términos, pues no podemos establecerlo de forma clara. ¿Sí? Entonces quiero que quede claro esto que yo estoy mencionando aquí, porque es pues prácticamente una de las líneas que nosotros vamos a seguir manejando para poder entender este tema de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no sé si fue un poco más claro con ese ejemplo para que pues tengamos en cuenta esta condición. ¿Listo? Dentro de este contexto también están las condiciones subestándar que se van a encontrar así en algunos documentos normativos incluso que obedecen a lo mismo, a condiciones inseguras. ¿Y qué es una condición insegura? Pues prácticamente estamos hablando de una situación que se presenta en el lugar de trabajo y que está de alguna u otra forma caracterizada por la presencia de peligros no controlados que pueden generar un accidente de trabajo o una enfermedad de tipo laboral. Ejemplos de esto podemos tener entrega de elementos de protección personal en mal estado o que no se hayan entregado y que ya pues, estén deteriorados, máquinas o herramientas en mal estado, piso, infraestructura en mal estado, una iluminación deficiente, ruido excesivo, ¿sí? Son ejemplos claros de algunas condiciones inseguras que se presentan en algunos contextos laborales y esto pues también se incluye dentro del plan de trabajo anual que tiene pues que desarrollarlo la persona que esté encargada en la empresa o que cumpla con el perfil para poder ir controlando estas condiciones inseguras, minimizándolas y de alguna u otra forma, pues mejorando las condiciones para los trabajadores que están asumiendo una determinada actividad. Por otro lado, tenemos otro eh, concepto que es el de actos subestándar o actos inseguros, ¿sí? Que obedecen pues prácticamente esos actos que genera cualquier trabajador de manera insegura e inapropiada y que puede facilitar de alguna forma la ocurrencia de un accidente de trabajo. ¿Sí? Un ejemplo de esto podemos ver la limpieza de un equipo en movimiento, por ejemplo, no asegurar o advertir un área determinada cuando se va a realizar o efectuar un trabajo de alto riesgo, ¿sí? Efectuar un trabajo de alto riesgo en forma descuidada, distraer a mi compañero de trabajo cuando tiene que hacer algún tipo de actividad que requiere algún algún tipo de concentración, ¿sí? Estos son actos inseguros que yo debo, pues de alguna forma tenerlo en cuenta porque suceden mucho dentro de los contextos laborales y promueven la accidentalidad o el incremento de la accidentalidad en las empresas. Entonces, hay otra definición de otro término que es importante, que es el factor de riesgo, que prácticamente se define como aquellos objetos, instrumentos, máquinas, instalaciones ambientales e instalaciones humanas que encierran pues una capacidad potencial de producir lesiones y daños materiales y pues cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento negativo o agresivo. En estos factores de riesgo, pues pueden obedecer tanto a condiciones como actos inseguros y es importante pues que se tengan en cuenta dentro de la matriz de peligros para lo que yo les digo, ir minimizando esos riesgos. ¿Por qué? Porque hay riesgos dentro de las empresas que sí o sí no se van a poder eliminar totalmente, siempre van a estar ahí presentes porque hay riesgos que van asociados pues al componente de transformación de algunos
productos, por decirlo de esta forma, al transporte, a la logística pues que se tiene que hacer para poder mm, sí o sí llegar al cliente con estos pues con estos productos. ¿Listo? Entonces eso quiero que lo tengan presente porque no vamos a decir que por el hecho de tener un sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo voy a llegar a la eliminación del 100% de los peligros. No es posible por lo que yo les estoy mencionando. ¿Sí? El propósito de estos sistemas, pues prácticamente lo que hemos venido mencionando, prevenir estas lesiones, enfermedades laborales y promover y proteger la salud de todos los trabajadores. Vamos a, vamos a establecer un punto muy importante, ¿sí? Que es eh, prácticamente el tema de generar de forma adecuada un reporte de accidente de trabajo. Habíamos mencionado pues algunos aspectos generales en el anterior encuentro sincrónico, pero es importante pues que tengamos en cuenta que para hacer el reporte de cualquier tipo de incidente o accidente de trabajo, este pues debe ser reportado inmediatamente al supervisor o jefe del área, quien enseguida pues dará aviso al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa para que pueda hacer las gestiones a las que haya lugar. ¿Listo? Entonces, muy importante aquí tener en cuenta pues algunas características. Dentro de esto, diferenciar, ¿no? Entre un incidente y un accidente de trabajo. ¿Quién me quiere decir de los que están conectados qué es un incidente de trabajo? ¿Qué es un incidente? Chicos, chicas, ¿siguen por aquí? ¿Qué es un incidente de trabajo? Un incidente de trabajo yo le llamo, digamos, que puede ser un casi accidente, es decir, algo que pudo ser un accidente, pero digamos no pasó a mayores, digámoslo así. Algo leve. Muy bien, exacto, muy bien. Eso es precisamente lo que quiero que diferencien. ¿Por qué? Porque es que la norma me dice que yo debo reportar sí o sí todos los incidentes. ¿Por qué? Porque esto es un factor fundamental para poder reconocer algunos peligros que pueden ocasionar un accidente, ¿sí? El incidente es ese casi me caigo, casi me golpeo, por ahí algunos dicen casi me mato, ¿no? Entonces, ese incidente es lo que ustedes dicen, algo que pudo llegar a ser un accidente, pero que por alguna circunstancia no me generó ninguna afectación ni al trabajador, ni a una maquinaria, ni a la infraestructura. Entonces, eso es lo que quiero que tengan presente, porque también son términos pues, que prácticamente debemos aprender a definir y tenerlos claros. Y pues ya vamos a definirlo claramente como lo establece el marco normativo. Entonces, dentro de esto, podríamos mencionar que ya pasando a los accidentes, si es el contexto de que ocurran, estos accidentes pueden ser leves, pueden ser graves o pueden ser mortales, ¿sí? Y es importante que cuando ocurren en nuestro contexto, si nosotros tenemos pues la oportunidad de presenciarlos,
hoy en día con la tecnología podamos pues, utilizar estas herramientas para poder de alguna manera reportarlos de forma efectiva a nuestro supervisor o jefe, que es el encargado pues, de hacer ya el reporte oficial al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces dentro de las empresas dan el direccionamiento de reportarlo directamente con el SST, pero entonces es muy importante que cuando nosotros presenciemos algún tipo de accidente, pues podamos dar algunos aspectos fundamentales como la hora en la que sucedió el accidente, ¿sí? Una hora aproximada, más o menos establecer cómo fue el accidente, qué actividad estaba desarrollando el trabajador, que es algo importante para poderlo reportar de forma adecuada ante la ARL. Otro aspecto fundamental que podemos tener en cuenta aquí es eh, la parte del cuerpo que está afectada, ¿sí? Por ese accidente. Se golpeó el pie derecho, se golpeó el pie izquierdo, se golpeó el brazo izquierdo, el brazo derecho, se golpeó la cabeza, se golpeó la espalda. Bueno, aquí es importante, muy importante que si nosotros pues somos los que vamos a llamar a nuestro jefe a decirle que hubo un accidente, pues podamos tener en cuenta estas condiciones. Muchas veces pues hay accidentes, como les digo, que son leves, en donde pues el trabajador queda consciente, normal, puede hacer y generar el reporte incluso el mismo, pero si nosotros pues presenciamos algún tipo de accidente, es muy importante también contribuir con nuestro punto de vista, porque esto va a facilitar pues, prácticamente la investigación que viene después de ese reporte. Entonces, cuando esto sucede, pues lo primero es prestarle primeros auxilios al accidentado, siempre y cuando los trabajadores estén capacitados para esto. Recordemos que a veces pertenecer a la brigada de emergencia o pertenecer a los comités que se conforman dentro de los sistemas hace que las personas pues vayan aprendiendo diferentes técnicas de primeros auxilios para poder prestarle, ¿no?, una atención inicial a esa persona. De lo contrario, pues si nosotros no lo sabemos hacer, simplemente pues, contribuimos con generar el reporte y cosas más elementales como que pues no se aglomere la gente, como que se hagan rápido las llamadas para que esa persona de pronto pueda recibir atención. Y finalmente, pues el reporte a nuestro supervisor o jefe inmediato para que él a través del SST pues ya reporte el accidente laboral ante la ARL y la ARL pues ya prácticamente genera el reporte a la EPS que lo va a atender. Recordemos que cuando se genera este tipo de reportes es muy importante, ¿por qué? Porque le dan prioridad en atención al trabajador. Y lo otro es establecer o recordar, mejor dicho, que para poder hacer este reporte hay un término máximo de 2 días hábiles, porque pues pasados estos 2 días yo ya no podría generar ese reporte, ¿sí? Hay personas que se caen, se golpean y se levantan y dicen, no, no me golpeé tan duro, pero miren que aquí a veces ocurre algunas situaciones que conllevan a que después de los 2 días, pues él como que siente todavía un golpe ahí, pero al tercer día eh, se le complica porque ya después no puede mover la pierna o la parte que se golpeó y pues ya prácticamente si yo no hice el reporte dentro de estos términos, pues ya me queda muy difícil hacerle el reporte a la ARL para que me atiendan. Entonces, miren que aquí la importancia de tener en cuenta este término de tiempo que establece el marco normativo, porque yo, si me golpeo de alguna u otra forma, sí o sí debo generar ese reporte para recibir atención y que esto pues de pronto no me vaya a causar con el tiempo alguna complicación que conlleve pues la afectación de mi estabilidad física o mental, ¿sí? Eh, en este diagrama podemos ver que si se trata pues de una urgencia vital, hay que trasladar al paciente a la clínica o hospital más cercano, a informar directamente a la ARL
a través de llamada telefónica o a través de las líneas que están establecidas por parte de las ARL. Recordemos que en Colombia pues prácticamente hablamos como de 3 ARLs. Está Positiva, está Colpatria, está Sura, que son pues como las que manejan prácticamente todas las empresas en el país. Entonces, pues sea cual sea la ARL con la que la empresa tenga la vinculación de sus trabajadores, es importante pues conocerla para que también se tengan en cuenta las zonas de atención de las mismas. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, está todo claro. Chicos, chicas, no se me queden tan calladitos para poder avanzar rápido. Claro, profe. Gracias. Habíamos mirado que hay unos agentes que prácticamente corresponden a físicos, químicos, biológicos, emocionales, psicosociales, y que, pues lo que yo les digo, a veces estos agentes físicos conllevan a que se generen enfermedades laborales en los trabajadores, que prácticamente podríamos decir que una enfermedad laboral es la que se contrae como resultado a esa exposición de factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, aquí en esta presentación quise hacer un desglose de los tipos de peligros. Está inicialmente el biológico. Tenemos dentro de los peligros que se pueden presentar virus, bacterias, hongos, insectos, picaduras, mordeduras, fluidos, excrementos. De hecho, pues hace muy poco acabamos de eh, sobrepasar, ¿no? Una pandemia debido a un virus que prácticamente encerró a todo el mundo y que obviamente generó, ¿no? Unos efectos colaterales drásticos, no solamente pues a nivel de empresa, sino también a nivel general, ¿no? Entonces, cuando estos peligros se materializan, pues se convierten eh, en infecciones por picaduras, por mordeduras de animales, contaminación de elementos biológicos y otros que pueden desatar pues con elementos que sí o sí me generan un riesgo en la salud. La forma de prevenirlos a través de fumigación constante, eliminación de focos de peligro, aplicación de normas de bioseguridad. ¿Listo? Están también los peligros físicos, que dentro de estos podríamos mencionar el ruido y la iluminación, ¿sí? Son dos peligros que se pueden denotar dentro de los físicos. Cuando estos peligros se me materializan, ¿sí? Me pueden causar, debido al peligro del ruido, por ejemplo, sordera, ¿sí? La forma de prevenirlo, mantenimiento pues de la maquinaria, aislamiento de fuentes de ruido, protección auditiva, que sí o sí hace parte pues de la entrega de los elementos de protección personal que están dentro de la dotación que se tiene que entregar al trabajador. La mm, deficiencia de iluminación también me puede causar fatiga visual, ¿sí? Que puede llevar a mediciones o la forma de prevenirlo de mediciones y el análisis de puestos de trabajo, mantenimiento de las luminarias que se encuentran en esos puestos de trabajo, y esto es muy importante porque muchas veces la deficiencia de iluminación me puede causar no solamente fatiga visual, sino que el trabajador puede tropezarse en cualquier área, más cuando estamos hablando pues del tema de la gestión logística, ¿no? Entonces tener en cuenta pues qué tipos de peligros son los que están pues circundando dentro de esta parte operativa que a veces pues podemos identificar. Están las radiaciones no ionizantes y ionizantes que pueden generar quemaduras, desórdenes celulares, hidratación y reducción del tiempo de exposición es la forma de prevenir. Tenemos los peligros químicos, también dentro de eso tenemos gases y vapores líquidos, partículas de polvo en suspensión, fibras,
que prácticamente estos peligros, cuando se me materializan, me pueden causar incendios, explosiones, quemaduras, intoxicación, dificultad respiratoria, y pues la forma de prevenirlo también a través de algunas mediciones ambientales, a través de la estimulación continua de hábitos de higiene personal, de la entrega de elementos de protección personal apropiada para que los trabajadores desarrollen sus actividades con todas o cumpliendo, mejor dicho, con las normas de seguridad para este tipo de peligro. Está también el peligro psicosocial, ¿sí? Debido al contenido de las tareas, cargas mentales, atención al público, tecnología, y que esto cuando se me materializa obviamente me genera estrés laboral, accidentes de trabajo, desórdenes gástricos, insomnio. Recordemos que una de las enfermedades que fue reconocida por el Ministerio de Trabajo hace apenas como unos 6 años es el estrés laboral. Antes se hablaba de estrés laboral, pero no se conocía pues prácticamente qué era exactamente. Sin embargo, hoy en día pues es una de las enfermedades que acarrean con una serie de enfermedades, ¿sí? Que se despliegan de aquí, que muchas veces pues ni siquiera podríamos, ¿no? Si no entendemos este tema, darle correlación, ¿sí? Como lo menciono aquí, desórdenes gástricos, hay cáncer, hay, bueno, diferentes tipos de enfermedades que se pueden desplegar a través de algo que nosotros hemos connotado generalmente como estrés laboral. La forma de prevenirlo, una de las formas más importantes es la aplicación de pausas activas. Muchas veces cuando va el SST a los puestos de trabajo a realizar este tipo de actividades, nosotros lo que hacemos es decirle, ah, no, es que estoy ocupado, que tengo que entregar los informes, que tengo que hacer esto, y no le damos ese descanso a nuestro cuerpo que a veces es fundamental para evitar, pues prácticamente algún tipo de enfermedad, ¿no? La capacitación también en el manejo de estrés y hábitos y estilos de vida saludable es fundamental. Tenemos aquí el otro tipo de peligro que es el biomecánico, que se genera, ¿sí? Con peligros por movimientos repetitivos, por duras sedentarias prolongadas, por sobreesfuerzo en el manejo de cargas. Y cuando esto se me materializa, pues me puede generar eh, riesgos asociados a alguna, algún tipo de enfermedad como el túnel del carpo, desórdenes musculoesqueléticos, hernias. Por eso es importante que entendamos que la forma de prevenirlo es a través de un programa de pausas activas adecuados y nosotros somos de los que tenemos que estar haciendo este tipo de movimientos repetitivos o de estar en algunas posturas sedentes o prolongadas por mucho tiempo, pues sí o sí debemos generar ese espacio para nuestro cuerpo, para nuestro autocuidado. Recordemos que nuestra salud, tanto física como mental, es lo más importante que nosotros tenemos para poder, de alguna u otra forma, pues sobrellevar todo este tema laboral. ¿Listo? Está el otro peligro que obedece a las condiciones de seguridad. Este es ya un poco más externo. Está aquí dentro de estos peligros que se pueden resaltar el tema de atracos, hurtos, atentados, desorden público, accidentes de tránsito, que cuando se me materializan me pueden causar lesiones, alteraciones al sistema nervioso, ¿sí? O algunos retrasos de alguna forma por este tema de las situaciones que se puedan presentar. La forma de prevenirlo está las capacitaciones, tanto en seguridad vial como en riesgo público, en donde podemos pues mencionarles que hacer tanto antes, durante y después de este tipo de riesgos. ¿Listo? Y el otro que también obedece a un factor externo, que es el de fenómenos naturales, ya lo habíamos mencionado inicialmente, donde hay peligros por sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, granizadas, pues esto ya obedece, como les digo, a un factor externo y que cuando estos peligros se me pueden materializar, me causan lesiones en las personas, afectación a las edificaciones, infraestructura, máquinas, equipos y demás.
Y la forma de prevenirlo, pues a través de la elaboración adecuada de un plan de emergencias y la capacitación constante de uno de los grupos que se conforman dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la brigada de emergencia. Aquí miren, he traído pues algunas fotos para que ustedes puedan correlacionarse con pues algunos actos o condiciones inseguras que se generan, ¿no?, en algunos entornos y que obviamente muchas veces pues los vemos, ¿no?, muy comúnmente, no solamente en el ámbito laboral, sino a veces también dentro de nuestros hogares. Entonces, para que se correlacionen, miren aquí pues algunos trabajadores realizando actividades en alturas con elementos que no corresponden, pues, ¿no? O que no brindan seguridad para la persona que está ejecutando esa actividad. Miren, aquí también hay unas situaciones que se presentan que muchas veces, pues, eh, lo que les digo, los excesos de confianza llevan a que no tengamos en cuenta, ¿no? A veces el grado de peligro o el nivel de riesgo al que nos estamos exponiendo. Mm, Puestos de trabajo que no cumplen pues con las áreas adecuadas, ¿sí? Elementos de protección personal mal utilizados, eh, algunas máquinas, herramientas o equipos que se utilizan dentro de algunas actividades utilizadas para fines diferentes a los que están diseñados. Son pues a veces actos inseguros que me pueden generar sí o sí un accidente de alguna forma. Una vez pues plasmado esto, quería traer a flote también aquí algunas medidas preventivas en la gestión logística que me parece importante y relevante que las tengamos en cuenta porque ustedes pues van a sí o sí manejar este tema dentro de su campo operativo, ¿sí? Su campo de acción. Entonces, las medidas preventivas prácticamente que nosotros podemos eh, generar, ¿no?, en nuestros centros de distribución es a través de la capacitación del personal, una señalización efectiva, ¿sí? La distribución y entrega de equipos de protección personal también juegan un papel fundamental y el mantenimiento de diferentes máquinas, equipos y herramientas que se estén utilizando por parte de los trabajadores para poder proteger tanto las mercancías como los trabajadores, ¿sí? Entonces, estas medidas preventivas, pues tenemos que empezarlas a correlacionar dentro de la gestión logística para las funciones que nosotros a veces vamos a desarrollar, ¿sí? Aquí hay algunos consejos prácticos para evitar accidentes en las labores de la gestión logística. Antes de iniciar pues cualquier tipo de actividad, se debe inspeccionar muy bien los elementos de protección personal, asegurándose pues que no tengan ningún tipo de defecto o avería. ¿Listo? Mm, Muy importante proteger las manos con guantes. Estos pues dan soporte y ayudan a sujetar bien las herramientas de trabajo. Sí, al usar guantes, verificar que el tamaño sea el adecuado para las manos, ¿sí?, y el tipo de trabajo que se realice. No hay que ponerse cualquier tipo de guantes, siempre hay que tener pues sus guantes como en la talla adecuada. Recordemos que son elementos de protección personal y por ende pues yo voy a tener esto de una forma personal y clasificada. Realizar la limpieza de esos elementos de protección personal antes, durante y después de utilizarlos. Y un factor fundamental es almacenarlos adecuadamente, ya que a veces pues algunos trabajadores simplemente los van dejando por ahí en cualquier parte y esto a veces ha generado pues que se generen algunos accidentes debido al deterioro que tienen, ¿no? Sin que se den cuenta. Eh, Otro consejo importante es que la ropa debe permitir el flujo del aire para que el calor que produce el cuerpo no lo sofoque, ¿sí? El calzado también debe ser resistente y de buen agarre para
en la parte superior debe contar pues con puntera para proteger los pies de los objetos que puedan caer, y el casco debe ajustarse firmemente de manera que no quede suelto ni obstruya la visión. Por lo general, en este tipo de procesos, el líder debe solicitar esos elementos de protección personal para los trabajadores por medio de correo electrónico, donde pues se deberá indicar el nombre, los elementos requeridos y las tallas respectivas para que de pronto pues ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? A veces hay trabajadores que en algunos cargos se rotan mucho, y a veces algunas empresas optan por decir que van a dejar algunos elementos de protección personal mm, para todos de forma general, y esto pues no se puede hacer de esa manera. ¿Listo? Dentro de este tema también están algunos riesgos laborales presentes en el trabajo de un área que es importante para ustedes, que es el almacén y logística. ¿Sí? Los riesgos laborales que están pues más comunes para el personal de almacén están el riesgo de caídas al mismo nivel, pisadas sobre objetos, las caídas a distinto nivel por aproximarse al borde del muelle en operaciones de carga y descarga, el riesgo de caída de cargas o paquetes, caída de los objetos suspendidos en polipastos y puentes grúa, el riesgo de lesiones dorsolumbares y sobreesfuerzos al manipular material pesado elevado o hacer muchos movimientos repetitivos con cargas leves, y la exposición a temperaturas ambientales extremas. Entonces miren que aquí ya vamos reconociendo un poco cuáles son esos riesgos que vienen asociados directamente a la gestión logística. Por eso pues quise traer a flote pues esta presentación para que ustedes también pues tengan un bagaje dentro de este campo, que es importante que ustedes identifiquen, ¿no? Algunas situaciones o condiciones riesgosas. Para el personal carretillero también hay eh, otros riesgos que vienen asociados, tal como la caída del conductor al subir o bajar de la carretilla por falta de asideros y estribos, o por no hacer uso de los mismos, por bajar de un salto o por no utilizar cinturón de seguridad. ¿Sí? La caída de la carga en manipulación debido a no colocar o sujetar correctamente las cargas, un vuelco de la carretilla por circular a velocidad excesiva con la carga elevada, o por superficies irregulares o en pendiente. Entonces, miren que aquí juega un papel fundamental la señalización, que es importante también capacitar al personal antes de que inicien a hacer las diferentes actividades, darles unas indicaciones específicas y claras que me permitan sí o sí que el trabajador pues cumpla con esos protocolos que están establecidos previamente en cada área o zona. Choques contra objetos u otras carretillas por falta de visibilidad también es otro de los riesgos que se corren dentro de o para el personal carretillero, y relativos a la exposición a agentes físicos tales como ruido y vibración. Creemos que estos tipos de peligros, pues con el tiempo, si yo no les doy una medida adecuada, pueden generarme una enfermedad laboral, y pues esto es lo que queremos evitar con este tipo de programa. ¿Sí? Están los riesgos laborales presentes en el trabajo y en el almacén de logística. ¿Sí? Aquí es muy importante eh, mencionar estos riesgos que se presentan de pronto para el personal conductor repartidor. Podemos vislumbrar caídas o tropiezos de la furgoneta en las operaciones de ascenso y descenso de la misma, el riesgo de golpes con distintos elementos del vehículo como asientos, puertas y volante, el riesgo de caídas y golpes, cortes con los distintos elementos del vehículo debido a una manipulación de carga, riesgo de accidentes durante la conducción, fatiga física durante la conducción, ¿sí? Relativos a la exposición a agentes físicos de ruido y vibración y sobre esfuerzos al manipular, desplazar o levantar objetos pesados. Entonces, miren que aquí podemos ya identificar algunos riesgos específicos para el sector donde ustedes pues, van a prácticamente desarrollar su actividad como tal, ¿sí? Tanto operativa como administrativa, y que son elementos que
pues ustedes sí o sí deben tener en cuenta. Hay aquí algunos factores que me gustaría aclarar. No sé si ustedes de pronto tengan el conocimiento de cuál es, pues prácticamente el peso que puede levantar un hombre y una mujer sin que, pues, exista algún riesgo a lesionarse o a producir algún tipo de hernia. ¿Conocen ustedes cuánto peso puede levantar una mujer máximo de acuerdo pues a los factores normativos? ¿Lo conocen? ¿Han escuchado o qué piensan? ¿Cuánto puede levantar un hombre y cuánto puede levantar una mujer? Profe, creo Que que para los hombres son 25 kilos. sí, exacto. Ujú. Muy bien, y para las mujeres, Creo que son 12 kilos. 12, de 12 a 13 kilos, ¿no? Y los hombres, pues de 25 máximo hasta 30, ¿no? Podrían eh, pues levantar sin que esto me genere algún tipo eh, de riesgo, ¿no? Asociado a esta actividad. Entonces, miren que estas son cositas o factores que sí o sí, pues ustedes las necesitan para poder de alguna forma integrarlas, ¿no? A esos planes de gestión logística que tanto necesitan, pues a veces en esos espacios que incluso pues hay áreas que no tienen ni siquiera las dimensiones o no cumplen con esas dimensiones, generando ahí condiciones inseguras para los trabajadores. Entonces, miren que ya vamos acercando estas herramientas un poco más al contexto en el que ustedes pues, van a estar sí o sí relacionados directamente. En estos tres puestos referidos anteriormente hay que añadir riesgos psicosociales, ¿no? Pues son frecuentes debido a esas expectativas del cliente, a la organización del trabajo, a los sistemas de control y geolocalización y y a la mal repartida carga de ese trabajo que a veces se genera. A veces esto pues genera en los trabajadores un cansancio físico, una fatiga y finalmente conlleva pues al trabajador a factores de estrés que sí o sí van a repercutir directamente en su rendimiento y pues posteriormente en su condición física y mental. Entonces, recordemos que pues estos factores los debemos tener en cuenta porque sí o sí de alguna u otra forma se me van a presentar dentro de estos contextos y la repartición de cargas para los trabajadores es muy importante. Ustedes que van a gestionar logísticamente estos temas, pues tengamos en cuenta estos factores de riesgos que vienen asociados para que podamos de alguna manera eh, pues tenerlos en cuenta e integrar una gestión más efectiva dentro de los contextos en los que ustedes vayan a realizar esta actividad, ¿sí? Aquí, pues, hay una forma de prevención para quienes desarrollan trabajo en logística y almacén y habla de que para minimizar esos daños del sector logístico, desde su uso se pueden aplicar algunas medidas como mantener el orden y limpieza, que es algo fundamental. Esto no solamente pues en este sector, sino en todas las actividades económicas que podamos tener dentro de las empresas, ¿no? El orden y la limpieza pues me evitan a mí de pronto mucho disminuir el índice de accidentalidad, no dejar cajas o pallets en las zonas de tránsito, ¿sí? Circular con atención, evitar pues distracciones o descuidos, no transportar las cargas de forma que impidan la visión, ¿sí? Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante, no sobrecargar estanterías por encima de su carga máxima permitida. A veces esto pues es uno de los factores que más causan accidentes en los contextos de logística y almacén, ¿sí? Colocan estanterías improvisadas donde pues a veces le añaden simplemente una tabla o una varenga o algo que sostenga
y empiezan a subir cajas sin medir que las estanterías también cuentan, ¿no?, con unas resistencias permitidas y que obviamente pues esto yo lo puedo hacer siempre y cuando haga un análisis minucioso de este tipo de acciones, ¿no? Mantener la distancia de seguridad durante la manipulación de la carga a fin de evitar que esta caiga sobre el operario que la manipula, muy importante, ¿sí? No colocarse nunca bajo las cargas suspendidas, revisar los útiles de amarre y enganche antes de utilizarlos, sujetar correctamente las cargas y cerrar los pestillos de los ganchos. Miren, aquí está el tema de los kilos, no manipular manualmente cargas con un peso superior a 25 kilos para hombres y 15 para mujeres, ¿sí? Solicitar siempre la ayuda a un compañero para manipular estas cargas, igual para levantarlas. Recordemos que si nosotros excedemos pues estos pesos, se debe sí o sí utilizar cinturón de seguridad, por lo general no se recomienda hacerlo, y además el conductor pues deberá sentarse correctamente y circular siempre a una velocidad adecuada, ¿sí? Trasladar la carga completamente pegada al mástil de la cartilla con las horquillas a unos 15 centímetros del suelo y con el mástil inclinado hacia atrás. Entonces miren que estas recomendaciones de prevención nos van a permitir también pues tener un panorama un poco más amplio de lo que muchas veces involucran nuestras actividades ahí en la gestión logística. No realizar tareas de mantenimiento si no se tiene conocimiento para ello, conducir con diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno, ¿sí? Eh, Cuidando pues de no poner en peligro al conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía, comprobar la distancia del asiento respecto al volante, la inclinación, el respaldo y la posición del reposacabezas correcta, ¿sí? En descarga y reparto, utilizar siempre que sea posible equipos auxiliares, carros, traspaletas, etcétera, y llevar pues los propios equipos auxiliares en el vehículo por si carece de ellos el receptor de carga. ¿Listo? Entonces, miren que dentro de estas acciones, pues prácticamente eh, dentro de la generación de una producción más limpia en el transporte tenemos tres componentes esenciales, que es el componente de producción más limpia de residuos peligrosos, el componente técnico-mecánico y el tema de las capacitaciones. Dentro del componente de producción más limpia de residuos peligrosos tenemos que tener en cuenta las visitas que se hacen a la empresa, la recolección de la información, construcción de los diagnósticos de esos planes de acción. Y dentro del componente tecnomecánico está la medición de niveles de opacidad y análisis de datos y las recomendaciones según cada una de las mediciones. Y pues obviamente las capacitaciones en producción más limpia, mantenimiento preventivo, en conducción eficiente, ahorro de combustible. Esto es muy importante porque dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo debemos eh, pues identificar que están inmersas también acciones de gestión ambiental, ¿sí? En la gestión logística muchas veces eh, se generan muchos residuos que dependiendo del tipo de composición, pues yo no lo voy a poder manejar de forma o como yo manejo los residuos ordinarios. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque la manipulación incorrecta de residuos peligrosos me puede acarrear para la empresa también sanciones y multas millonarias por no saber eh, que debe haber pues un manejo diferente al que yo le doy a los residuos ordinarios. ¿Listo? Entonces no sé si vayamos claros hasta aquí, chicos, chicas, para que me vayan comentando. Bien, profe. Ya. Bueno, pues prácticamente dentro del grueso que hoy se quería o se había preparado dentro de este segundo encuentro sincrónico, pues
Básicamente esa era la información más relevante. Aquí pues ya vamos a pasar a la segunda actividad, que es importante explicarla para que ustedes puedan desarrollarla dentro de la guía de aprendizaje que nosotros estamos manejando. Recordemos que la guía de aprendizaje es la guía número 5. Voy a tratar de hacer el proceso ingresando nuevamente a plataforma para que ustedes puedan grabarse, ¿no? El tema de encontrar el material y demás para que ustedes mismos puedan pues ya generar la segunda evidencia que también pues va a tener un término de 8 días para su presentación. Tratemos de no colgarnos, estimados aprendices, en la presentación de estas actividades. Muchas veces miren que con estas clases ya podemos de una, pues dedicarle unos 20, 30 minuticos a la actividad y salir de esto y así pues ir avanzando sin que ustedes después tengan que colgarse en tiempo por temas de no haber entregado a tiempo, de estar pidiendo la solicitud para que nuevamente vuelvan a activar las actividades. Entonces, esto es muy importante. Recordemos pues la forma de ingreso que ustedes tienen a la plataforma, ¿sí? Específicamente pues la interfaz a ustedes les va a cambiar porque yo tengo otras fichas aquí, sin embargo pues ustedes van a encontrar aquí únicamente la de coordinación de procesos logísticos. Recuerden que su ficha es la 318-5974 y que dentro de este módulo pues nosotros nos encontramos en la fase 3, que es la fase de ejecución prácticamente, donde ustedes van a encontrar incluso aquí, miren, de la actividad número 5, el material de formación. Esos que están aquí, ustedes ahí están mirando mi pantalla en la plataforma Sayuna. Sí, señor. Eso, entonces, miren, aquí van a encontrar estos dos materiales que pues creo algunos ya los han leído, con algunos he tenido pues ya la oportunidad de ir revisando algunos trabajos que se han presentado para la primera evidencia. Pero de aquí, miren, si ustedes quieren y tienen el tiempo, pues es importante que se lean esto para que puedan ir de pronto complementando nuestros conceptos que se van dando en los encuentros sincrónicos. Aquí está la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es la guía número 5, pues prácticamente la encontramos aquí. Y una vez que la tenemos, pues prácticamente vamos a darle desglose. Yo creo que la tengo descargada ya, ¿sí? Importante que la descarguen, que la tengan presente. Una vez que descargan la guía de aprendizaje, pues vamos a ir a ver cuál es la evidencia que vamos a encontrar para nuestra segunda actividad. Recordemos que la guía pues no solamente tiene la competencia transversal, sino que vamos a dirigirnos pues prácticamente hasta el numeral. A ver, no recuerdo bien, creo que es desde aquí, sí, el numeral 3.6, desde donde vamos a encontrar todas las actividades que están relacionadas con esta competencia. Miren, ténganlo presente, el numeral 3.6 es de donde van a encontrar aquí aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Listo, entonces aquí encuentran la primera actividad, que era hacer un análisis a un estudio de caso que nos da la misma guía, que prácticamente nos establece que en el análisis de caso, pues aquí está el caso de una empresa de vestidos y costuras, y que obviamente tenemos que sí o sí tenerlo elaborado porque la segunda actividad va correlacionada con este mismo caso. Miren, aquí encontrábamos la identificación de algunos peligros que fueron pues los que nosotros miramos de forma general en la primera y ya se especificaron en la segunda también los tipos de peligro y el diligenciamiento de una matriz de identificación de peligros que va acorde a la Guía Técnica Colombiana 45 y que prácticamente me tenían que entregar un análisis de esa matriz.
Y aquí está la segunda actividad que corresponde al numeral 3.6.2, donde pues prácticamente me habla de reconocer las acciones de control de los impactos ambientales y la disminución de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo a sus planes y programas. Entonces, miren, aquí hay un desglose, me dice que esta actividad pues prácticamente se centra en reconocer esas acciones de control de impactos ambientales, ¿sí? Y pues me direcciona a leer el material de formación que miramos previamente en plataforma, denominado Legislación en Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Y específicamente, miren, aquí está la evidencia que nos pide, es crear un diagrama de Chicago o espina de pescado sobre estrategias para la prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. ¿Sí? Este ATL es la sigla de esto, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, eh, prácticamente continuando con esta estrategia del estudio de caso en su fase de determinación, me pide que generemos un diagrama de Ishikawa donde se describan los pasos fundamentales para su construcción. Y prácticamente nosotros tenemos ahí un material, ¿sí?, que también nos va a permitir orientarnos sobre el desarrollo de esta evidencia. Miren, aquí hay un esquema de un diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Podríamos mencionar pues prácticamente que el diagrama de Ishikawa tiene unos aspectos muy importantes, ¿sí?, que nos permiten aplicarlos dentro de los contextos empresariales, hoy en día casi en todos. Este diagrama fue también llamado diagrama PES por su forma y prácticamente es una herramienta que se utiliza para identificar problemas, ¿no?, en un SEMA. Podríamos mencionar aquí, miren, donde ven de pronto este cuadrito que puede ser la cabeza del pescado, es donde se coloca prácticamente la causa principal, que en este caso, pues se va a trabajar con el estudio de caso específico, ¿sí?, que nosotros ya habíamos desarrollado o leído en la primera evidencia. Mire, dice, basado en el caso expuesto de la actividad anterior, elaborar un diagrama de Ishikawa de espina de pescado, donde, tomando la imagen modelo, deberá identificar el problema y las posibles causas y efectos. Entonces, aquí va la causa principal, como les digo, vamos a seguir manejando la causa de la iluminación deficiente en esa zona de la empresa de vestidos y costuras que nos daba el estudio de caso en el primer ejemplo. Y aquí, pues para poder establecer, ¿qué les digo yo? Las causas directas e indirectas de esta causa principal, ¿sí? También tenemos unos esquemas. Esto obviamente obedece a una parte del esquema, sin embargo aquí debemos hacer una lluvia de ideas para establecer pues cuáles son esas causas más directas, que las vamos a poner en estos cuadritos y que ahorita les voy a explicar un poco a través de la diapositiva eh, cómo se, cómo se crean. ¿Listo? Entonces, aquí miren, prácticamente podemos tener ya asociado el ejemplo del diagrama de espina de pescado, que pues prácticamente podríamos iniciar mencionando que este es un diagrama que hoy en día pues proviene, ¿no?, del ingeniero japonés Karo Ishikawa y que lo desarrolló aproximadamente en la década de 1960, creo, si no estoy mal. Y con este diagrama, pues lo que se puede comprender es mejor eh, los defectos del proceso a veces de la fabricación, pero hoy en día pues los profesionales en marketing utilizan para analizar situaciones complejas y de alguna forma encontrar esa solución más eficaz para sus negocios o empresas, ¿sí? Cuando utilizamos este diagrama puede ser útil para eh, pues para resolver, ¿no?, ese problema que nos está aquejando y que parte de un método
que se aplica aquí, podemos mencionar que es el método de las 6 M's. Ustedes se pueden dar cuenta aquí, miren, hay mano de obra, hay maquinaria, hay material, hay madre naturaleza o medio ambiente, método y medición. Y en cada una de ellas, pues se establecen unas subcausas que van acorde a estos parámetros generales de las 6 M's. ¿Listo? Entonces, miren, aquí dentro de esto tenemos como ejemplo, obviamente este es un ejemplo, aquí dice parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto, pero para nuestro caso, esta cabecita va a corresponder a lo que nos da la problemática eh, prioritaria dentro del estudio de caso de la guía de aprendizaje. Entonces, aquí hablamos de que va a haber un problema por deficiente iluminación. ¿Listo? Ya estas subcausas pues son las que ustedes van a tener que definir dependiendo de cómo ustedes analicen pues prácticamente ese ejemplo que se está generando dentro del estudio de caso. O sea, lo vamos a trabajar correlacionado con eso. Recordemos lo que nos está diciendo la guía. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tratar de hacer una lluvia de ideas que vayan correlacionadas con estas 6 M, ¿sí? Miren, por ejemplo, para este caso específico de aquí del ejemplo, me dice que el problema fue que el producto fue hecho en un tamaño incorrecto. Para la primera M, que serían los materiales, diríamos que hay una subcausa que me lleva a esto de los materiales, que es la especificación incorrecta del material, malas condiciones de almacenamiento, material desgastado. ¿Sí? Para la medición, tamaño de molde incorrecto, error de plano, error de producción. Para la maquinaria, mal funcionamiento de la máquina, error del empleado, defecto de la máquina. ¿Sí? Para el método, un procedimiento de producción incorrecto. ¿Sí? Dentro de la mano de obra, podríamos mencionar que es un error del empleado, una configuración incorrecta de la máquina, un error en el procedimiento de producción y para el medio ambiente podríamos decir que las condiciones de producción eran incorrectas, que estaba demasiado caliente, demasiado frío, demasiado húmedo. Todas estas subcausas al final me llevan a establecer por qué me surge este problema principal que yo estoy atacando. ¿Listo? Entonces, este es como el esquema. Obviamente aquí las espinas de pescado se pueden extender sobre las subcausas, las veces o las ramificaciones que ustedes quieran, dependiendo pues ya del análisis técnico que vayan a realizar cada uno de ustedes con respecto a ese estudio de caso. Recordemos aquí, pues hay unas ventajas de estos diagramas, nos ayudan también a identificar esas causas de los problemas, podríamos decir que también ayudan a los miembros del equipo a comunicarse y a compartir ideas de forma más eficaz. Muchas veces para la construcción de pues, podemos llamar a los demás miembros del equipo de trabajo. Permiten también que los equipos organizar visualmente la información compleja, que se puedan utilizar para aportar soluciones a problemas y permitir a los equipos de trabajo hacer un seguimiento de los avances y planificar acciones futuras. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a generar en la segunda evidencia, ¿sí? Prácticamente el grueso de la evidencia es esto, ¿sí? La creación del diagrama de Ishikawa de acuerdo al estudio de caso, y aquí tenemos unos lineamientos en la guía de aprendizaje para la entrega. Dice que el diagrama debe ir referido a esas estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y accidentes y enfermedades laborales. El documento a entregar debe tener un título como tal, el diagrama y una bibliografía. Recordemos tener en cuenta esos lineamientos, ¿no? Para poder generar o subir la evidencia. Si es importante, pues que nosotros nos comuniquemos, ¿no? Asertivamente a través del grupo que fue creado por WhatsApp para poder, de alguna forma, pues a veces no subir una evidencia que no corresponde. Si es posible, como han hecho algunos, pues me escriben, yo mucho gusto en el momentico que puedo revisar la evidencia antes de que la suban para que ustedes, sí o sí, como se dice, vayan a la fija en el momento en que suban la actividad.
No sé si de esta actividad pues tengan alguna pregunta, algo que quieran, que quieran aclarar para poder dejar claro esto de la entrega de la actividad y que ustedes no vayan a tener inconvenientes cuando estén ya en el desarrollo de la misma. ¿Hay algo que quieran aquí aclarar, complementar? No sé, que tengan, eh, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Profe, ese diagrama de Chicago es lo mismo que la espina de pescado, ¿sí? Sí, es la misma, ajá. Se llama diagrama de Chicago o espina de pescado. Ah, vale, profe. Listo. Recuerden aquí que es importante que ustedes se ciñan, obviamente, a las orientaciones que nos da la guía. Mire. Entonces, dice basado en el caso expuesto de la actividad anterior. Recuerden, deben tener en cuenta, por eso yo les digo, deben sí o sí elaborar la primera actividad, pues para que se les facilite mucho hacer esta espina de pescado. Y tienen que tomar pues la imagen modelo de esta para que puedan establecer pues las características. Yo creo que por aquí quería mostrarles, no sé si tenga mm, 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 por aquí un trabajo que ya pues básicamente va enfatizado como a eso para que ustedes de pronto lo tengan ahí frente y pues se les facilite un poco la creación de esto. Recuerden que obviamente aquí cada diagrama pues va a variar dependiendo de la perspectiva que usted tenga del estudio de caso. Y esto es importante porque pues sí podemos desarrollar, a ver aquí clase 2 espina de pescado. Aquí creo que tengo una que fue presentada pues como que viene a demostrar. Miren, aquí va pues prácticamente la presentación y aquí pues prácticamente miren que se crea la espina de pescado, teniendo en cuenta pues el estudio de caso, sí, que es la caída y tropiezo de los trabajadores, sí, y que aquí pueden obviamente ya ir desglosando las 6 M's de acuerdo a las diferentes ideas que ustedes tengan sobre cada una de las medidas. Esto pues prácticamente es lo que se pide también una bibliografía, es importante que ustedes la coloquen aquí para poder cumplir con todo el esquema que me establece la guía de aprendizaje, ¿sí? Dentro de los lineamientos de entrega, ¿sí? De pronto de esto hay mucha información en internet, igual en la plataforma también tienen material de apoyo donde se pueden guiar, pero lo importante es que tengan en cuenta que se debe hacer con el estudio de caso anterior. Miren, título, diagrama y bibliografía, no me pide más. Entonces, pues esta no es una actividad complicada si ustedes desarrollan la primera. De hecho, en la primera, pues ustedes reconocen diferentes tipos de peligros asociados a ese estudio de caso, donde van a poder también tener un poco más de información para poder desglosarla dentro del diagrama. ¿Listo? Entonces, no sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes, si todo está claro, para que por favor me cuenten y poder pues ir dando culminación a este segundo encuentro sincrónico en esta noche de hoy. Profe, hay que anexar las 6 M's que su merced mencionaba. Sí, por lo general dentro de las estrategias del diagrama de Ishikawa vas a tener que sí o sí tener las 6 M's, pero pues hay algunas, por ejemplo, en el método de pronto puedes dejar 5, dependiendo, o sea, ese diagrama obviamente va, como les digo, a depender mucho del análisis que hagan en la primera actividad. Entonces, pues como mínimo 4, pero por lo general, sí, como miras en el ejemplo, hay unas M's que no van con muchas subcausas. Mira como lo puedes ver aquí en la presentación, pues aquí en el método, procedimientos de producción incorrecto, no sé, aquí podrían pues de pronto mm, quitar el método o dejarlo si ustedes pues dentro de la lluvia de ideas que generan pues encuentran una subcausa asociada al método, ¿listo? Pero por lo general, pues debemos trabajarlo como en este esquema para poder
darle claridad a la solución del problema que vamos a buscar. Listo, profe. Gracias. Feliz noche. Listo, entonces no sé si los demás tengan alguna otra pregunta o pues el encuentro ya hasta aquí pues llegaría. Los escucho entonces, no sé si haya quedado claro todo, si necesitan pues que se retroalimente algún punto adicional. Chicas, chicos, bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, de mi parte, pues agradecerles por el tiempo que estuvieron aquí presentes en este encuentro sincrónico. Recordarles la importancia que tiene en cualquier contexto que ustedes estén generando pausas activas. No lo hemos hecho aquí, pero espero pues en el otro encuentro podamos tener la oportunidad de generar un espacio de una pausa activa corta que nos permita pues también pararnos un poco del puesto donde estamos a veces realizando esa actividad del encuentro, estirar nuestras manos, estirar nuestros brazos, cerrar nuestros ojos. Es importante ahora que nosotros pues pasamos tanto tiempo en las pantallas. Entonces recuerden que estos pequeños hábitos o sencillos hábitos generan un bienestar físico y mental, que es lo que nosotros buscamos desarrollar en el transcurso de esta competencia transversal. De mi parte, agradecerles por estar aquí, desearles una excelente y feliz resto de noche y ya pues estaremos eh, conectados a través del chat. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme. Estamos prestos pues para resolver cualquier duda. Muchas gracias por la atención y ya los espero en nuestro próximo encuentro sincrónico. Gracias, profe. Feliz noche. Profe, Feliz noche. noche.